40 minutos pasan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina y nosotros vamos a tener una comunicación telefónica que vamos a salir del país. Nos vamos a ir hasta un país hermano y estoy hablando de Colombia porque vamos a dialogar con un colega, Cristian Torres. Él es periodista colombiano. Colombia estuvo eligiendo presidente y queremos charlar con él. Buen día, Cristian. ¿Cómo estás? Agostina y Ana Laura te saludan. Agostina, Ana Laura, un placer estar aquí en la FINUR. Estamos muy bien en Colombia. Qué lindo escucharte, Cristian. Qué bonito ese tono que tenés. Muchas gracias. Bueno, Cristian. Aquí en Colombia pasa lo mismo, nos gusta como ustedes hablan. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, nos encanta escucharte. Y bueno, ayer imagino que has tenido una jornada intensa con respecto al trabajo, ya que Colombia eligió nuevo presidente. Bueno, sí, efectivamente hubo una jornada maratónica para todos los periodistas que nos encargamos de cubrir las elecciones. Colombia aún no ha decidido por cuál será su presidente, decidió por cuáles van a ser sus dos candidatos que disputarán una segunda vuelta, un segundo balotaje para poder definitivamente decidirlo el 19 de junio. Que será la fecha de las elecciones que decidirán definitivamente si es Gustavo Petro, el candidato de izquierda, o si será Rodolfo Hernández, un candidato de derecha. Cristian, buenos días. Bueno, también ha revolucionado en los países que va avanzando el feminismo la compañera de Gustavo Petro, que es Francia Márquez, su compañera de fórmula, y una mujer de color. Eso es como que estamos rompiendo varios paradigmas y eso está buenísimo. Es un fenómeno electoral lo que ha producido la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro, Francia Márquez, quien es una autoridad en el tema medioambiental y quien ha venido colocando en la discusión, en el debate público, un discurso al que los colombianos que tienen un origen conservador al que no están acostumbrados a escuchar. Es una persona que por sí misma ha logrado calar dentro del debate público nacional gracias a sus 700.000 votos que le han permitido ser hoy la figura vicepresidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, aun cuando los focos del periodismo están concentrados en ella, también hay que decir que de la otra campaña de Rodolfo Hernández hay otra mujer que también es muy interesante, que aun cuando la opinión pública, incluso en Colombia, desconoce, se llama Marlene Castillo, quien es una persona que tiene una muy reputada y un reputado historial académico. También es una mujer que, si bien no tiene estas características afro como las tiene Francia Márquez, tampoco es que estemos hablando de una mujer rubia, es una mujer también caleña, vallecaucana, donde la mayoría de la población en Colombia pues es de raza afro. Entonces, pues ambas campañas, es decir, tanto la de Gustavo Petro como la de Rodolfo Hernández, que disputarán quién va a ser el presidente, tienen en su respaldo a dos mujeres vicepresidentas educadas que van hoy cambiando ese historial político que ha tenido Colombia, en donde, pues, hay que decirlo también, donde los hombres durante los últimos 200 años han impuesto su forma de gobernar. Así que, pues, será una perspectiva nueva. También hay que decir que Marta Lucía Ramírez, quien es la actual vicepresidenta de Colombia, pues fue la primera mujer en ocupar este cargo en el país. En llegar, qué bien. Cristian, ¿ya los colombianos palpitaban que podía haber una segunda vuelta en el país o se tenía otra perspectiva? Los seguidores de Gustavo Petro consideraban que tal vez iba a lograr este paso en la primera vuelta. De hecho, estuvo cerca de lograrlo porque Gustavo Petro obtuvo el día de ayer 8.500.000 votos versus los 5.900.000 que tuvo Rodolfo. Sin embargo, para ir a segunda vuelta, en las reglas electorales que existen en Colombia, hay que ganar por la mitad más un voto
para poder lograr ser el triunfador. La opinión estaba dividida, el petrismo estaba un poco confiado porque los votos de quien ganó el segundo lugar para las elecciones estaban disputando entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, quien estaba apoyado por todo el establecimiento nacional. Entonces hay que también tener ahí un análisis, y es que si bien Gustavo Petro está solo, no lo acompaña nadie más distinto que el petrismo, del otro lado de la otra candidatura podrían sumar incluso 11 millones de votos, y eso tiene preocupado al petrismo, porque ayer en el discurso que pronunció Federico Gutiérrez, el candidato del establecimiento, el candidato del gobierno, dijo inmediatamente que iban a adherir a la campaña de Rodolfo. Así que pues se vienen 3 semanas muy entretenidas de quién saca los trapos sucios a quién para poder elegir presidente. Muy bien. ¿Y cómo estamos con el actual presidente Iván Duque? ¿Él a quién se refiere? ¿A la izquierda o a la derecha? Pues el presidente Iván Duque es de origen conservador, es de origen de derecha. Los funcionarios públicos tienen aquí en Colombia prohibido participar en política, entonces pues no vamos a encontrar nunca un pronunciamiento directo sobre a qué candidato vas a apoyar el presidente Iván Duque, y tampoco le viene bien a la candidatura que lo haga, porque hoy por hoy Iván Duque roza una impopularidad que sobrepasa el 70%. Sin embargo, pese a esa impopularidad, también hay que decir que el día de ayer se vivió una jornada electoral pacífica, en donde no hubo desmanes por cuenta de orden público, en donde cada vez que se hacen las elecciones, cada 4 años, el país ha venido teniendo una mejora en seguridad. Es decir, estas elecciones que acaban de suceder, vale reconocer que gozan de legitimidad y tuvieron como también protagonista la tranquilidad de los electores, donde no hubo hechos por fortuna que lamentar. Qué bueno, Cristian. Te quería consultar sobre el sistema eleccionario. ¿Es obligatorio en Colombia o no ir a votar? No es obligatorio. En Colombia están habilitadas 39 millones de personas para votar, y esta pregunta siempre ha estado en el debate público, si se debería o no obligar a los votantes a participar, porque la abstención, aun cuando hoy es menor, sigue teniendo cifras importantes. La abstención en Colombia es altísima. De los 39 millones de electores, votaron apenas ayer 21 millones. Entonces, todavía hay una cifra importante, todavía hay una gente pues incrédula frente al sistema electoral, frente a la democracia o las garantías que ofrece el Estado para votar, aun cuando la cantidad de mesas o puestos de votación instaladas realmente son sustanciales. Entonces sí existe una inconformidad por unas personas que tal vez no crean en el sistema electoral, o por unas personas que no crean en las posturas o propuestas de los diversos candidatos, y es una abstención que siempre se ha mantenido, infortunadamente, rodeando el 50%. Y vale aquí también decir los 2 candidatos que ganan son 2 personas antiestablecimiento. Lo que ocurrió ayer en las elecciones de Colombia fue un bofetón a la clase política tradicional que vive en Colombia, es un bofetón a los 3 expresidentes que se mantienen vigentes, opinando de política y adhiriendo a campañas y formulando creación de nuevos partidos, como es el expresidente Álvaro Uribe, como es el expresidente Andrés Pastrana, como es el expresidente César Gaviria, quienes son realmente los derrotados porque habían adherido a la campaña de Federico Gutiérrez. De los candidatos que estaban ayer participando para ser elegidos, Federico Gutiérrez era el que agrupaba a estas personas y de quien se creía, y las encuestadoras son otras las perdedoras, porque habían dicho que Federico Gutiérrez era la persona que iba a avanzar a segunda vuelta, y el bofetón lo propinó Rodolfo Hernández. Bien. Cristian, ¿superaron las expectativas en cuanto a votaciones en el padrón electoral? Se mantuvieron. Realmente la superación es muy ligera.
ligera. El abstencionismo es poco menos del 50%, pero aún sigue siendo preocupante porque hay una mitad del centro electoral que no participa de las elecciones. Sí, ¿y por qué no participan? Hay un descontento social, hay un descontento popular, hay una incredulidad a veces en el propio Estado colombiano. Hay candidatos que no cautivan, hay posiciones radicales en muchos de los candidatos que no motivan o que no convocan a la unidad nacional. Ninguno de los dos candidatos que estaba presente, que quedaron electos, precisamente llama a esa unidad nacional. Es decir, que quede quien quede, Colombia va a seguir otros 4 años más polarizado. Cristian, y ya para ir despidiéndote, hay que trabajar mucho por esos votos que han quedado ahí dando vueltas, que probablemente eran de Gutiérrez y ahora tendrán que elegir entre estas dos figuras. Sí, pero ese cálculo matemático está prácticamente decidido o hecho, porque Federico Gutiérrez, quien tuvo ayer más de 5 millones de votos, 5.050.000 votos más o menos, sí. Dijo ayer en discurso público, sin obligar por supuesto a su electorado, que iban a adherir a la campaña de Rodolfo Hernández. Entonces, con esto sumarían hacia Rodolfo, con los casi 6 millones que tuvo Rodolfo Hernández, al menos 11 millones de votos. Realmente sí se transfieren esos votos porque pues Rodolfo va a representar a los sectores conservadores, a los sectores que son probablemente defensores del establecimiento, pese a que Rodolfo ha tenido un discurso antiestablecimiento, y quien tiene la cuesta más arriba es el candidato Gustavo Petro, porque el petrismo es una fuerza política que no está con nadie, que es unitaria y que buscará seguramente, a como dé lugar, cautivar otros votos y hacer toda la campaña para dejar al desnudo las impopulares declaraciones o políticamente incorrectas que hace Rodolfo Hernández. Entonces, se viene una jornada intensa y quien tiene el trabajo más difícil va a ser Gustavo Petro, porque los 8.500.000 votos que tiene Gustavo Petro son de él, pero para conquistar más votos en otras campañas la tiene realmente muy difícil, además porque las otras campañas no suman gran electorado, porque también uno de los grandes perdedores de esta jornada electoral fue el profesor Sergio Fajardo, de quien aun cuando las encuestas lo daban como derrotado, la caída que tuvo fue estrepitosa al ni siquiera alcanzar 1 millón de votos, y no necesariamente ese casi 1 millón de votos que tuvo Fajardo es endosable a la campaña de Gustavo Petro. Claro. Bueno, Cristian, un placer haberte escuchado. Volveremos a charlar con vos después de esta segunda vuelta, que es el día 19 de junio, domingo 19 de junio. Bien, bien. Entonces estaremos dialogando con vos después del 19, el 20 más que seguro, para que charlemos un poco acerca de la jornada electoral. Muchas gracias. Por supuesto, aquí siempre a la orden y lo que consideren estaremos disponibles. Por favor, abrazo desde San Luis, Argentina, para Colombia. Un abrazo para todos ustedes y los oyentes de la FINUR. Muchas gracias. Toda la actualidad la encontrás acá.